Si son nuevos con nosotros o están en línea, hemos estado pasando por Primera de Pedro y esperamos que tenemos esta semana y 2 sermones más en la serie que ha sido de mucho beneficio para mí. Ahora oremos antes de entrar a este pasaje. Padre, oro que tu enseñanza caiga como la lluvia y que podamos dar fruto y que probemos ser tus discípulos. Que tu Santo Espíritu venga y hable a todo corazón, donde sea que estén hoy. Que oigan más que la voz de solo un hombre y te oigan a ti. Señor, háblales, corrigiéndolos, alentándolos y haciéndolos más como Jesucristo. Oramos en su nombre y todos dijeron amén. Amén, amén. Hay muchas maneras de sufrir. Pueden ser un fanático de los Leones de Detroit, por ejemplo. Quizás se pueden dar en el pulgar con un martillo o romper con alguien que aman o romper la ley y tener sus consecuencias. Quizás comerse algo que nunca deberían ponerse en la boca o tener una enfermedad horrible, trabajar varios trabajos o perder su trabajo. Quizás perder a alguien cercano a ustedes. Hay muchas maneras de sufrir. Juan Calvino dijo, innumerables son las maldades que caen a la vida humana. Y esa es una introducción muy feliz, ¿no? Este pasaje que vemos hoy es sobre un tipo de sufrimiento distinto, específico. Es un sufrimiento que pasa por seguir a Cristo. Muchos sufrimientos pueden ser por el mundo caído, la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, un terremoto. Estas cosas que existen en este mundo caído, yo llamaría eso el sufrimiento normal. Pero tenemos otra categoría de sufrimiento que es muy misteriosa, un sufrimiento misterioso que no se imagina, el sufrimiento que no se imagina, como el de Job en el libro de Job. Yo llamaría eso sufrimiento anormal. Un tercer tipo de sufrimiento es un sufrimiento que te da por un resultado de tu pecado contra Dios o otros. Eso es sufrimiento justo. Y Pedro habla de esto en este texto. Pero una cuarta categoría es el sufrimiento causado por seguir a Cristo. Es lo que Pablo llama y Pedro llama sufrir por la justicia. Por esta epístola, Pedro ha estado describiendo este sufrimiento por la justicia. Y vemos aquí 6 verdades más que podemos añadir a el entendimiento de Pedro de el sufrimiento de los cristianos. Antes de ver los problemas que cuando venimos a un pasaje que habla sobre la persecución o el sufrimiento por Cristo, podemos pensar que estamos muy, muy distantes de esa experiencia porque no estamos viviendo en un lugar donde nuestras vidas están amenazadas por las prácticas de nuestra fe. Pero es importante notar que en este punto, para la audiencia de Pedro, ellos no estaban enfrentando la muerte. Nerón no se había vuelto tan loco todavía. Se volvería así de loco, pero lo que están sufriendo es similar a lo que podemos sufrir nosotros. Y lo que Pedro llama en el versículo 14 es ser vituperados, insultados. Ha hablado de esto en el capítulo 3, cuando habla de ser que digan mentiras sobre nosotros. Lo que está pasando aquí es que los creyentes en lo que ahora es Turquía estaban siendo insultados y burlados, se estaban burlando de ellos porque no participarían en los pecados que la cultura había normalizado. Y yo diría que nosotros podemos entender eso. Cuando uno no hace ciertas cosas o creer cosas diferentes de la mayoría, uno se sorprenderán, como vimos en el capítulo 4, o se burlarán o seremos insultados. Puede que no seamos asaltados por nuestra fe, pero seremos insultados por nuestra fe. Ahora, sufrir por la justicia se puede ver diferente, se ven diferentes maneras. Puede que no le den una promoción en su trabajo por tu integridad. O que se burlen de usted en su colegio, el trabajo, porque no peca con otros. Hoy se pueden burlar de usted por tener
la visión bíblica de la vida o del matrimonio. Las personas criticarán, pueden ser burlados en la academia o por pensar en la creación o en el infierno o en el pecado. Pueden que sus hermanos y la familia se burlen de ustedes por volverse cristianos, en especial las personas que se vuelven cristianos de otra religión. Podemos también identificar esto porque no hay una garantía de lo que el futuro tendrá con este estado y la libertad de la religión. Así que es mejor entender los textos como esto. Mientras más vivimos en una cultura post-cristiana, más marginalizados nos sentiremos. Y Pedro quiere darnos aquí un sentido de valentía si la elección es ofender a Dios o ofender a las personas por tener la verdad. Ofendemos a las personas porque últimamente es la verdad que los libertará. Ahora, estudiantes, una palabra a ustedes, tienen que estar dispuestos a entrar a un mundo donde las personas no les caerán bien a ustedes. Usted no les caerá bien a otras personas por seguir a Cristo. Hay que estar preparado en sus corazones. Ahora mismo, prepárate para creer y saber que es mejor pecar, es mejor sufrir que pecar. Un hombre escribió una historia de sufrimiento. Él vivió en una prisión en Rumania por 14 años. Dice, llevé varios muchachos a un zoológico. Antes de llegar a los leones, les dije, sus padres en la fe fueron tirados enfrente de estas bestias. Ustedes también tendrán que sufrir. No los tirarán enfrente a leones, pero tendrán que lidiar con hombres que serán mucho peor que los ladrones. Decidan aquí y ahora si quieren jurar fidelidad a Cristo. Tenían lágrimas en sus ojos cuando dijeron que sí. ¿Qué tenemos que saber al prepararnos para los insultos o esta manera que seremos tratados por seguir a Cristo? Pedro escribe aquí no solo bajo la inspiración del Espíritu como un escritor inspirado, pero también escribe como alguien que de experiencia propia sabía lo que era sufrir y sufrir persecución, como vemos en el libro de Actos y los Hechos. Y Pedro también sabía el dolor de traicionar a Cristo públicamente, y un escritor inspirado y un experimentado dice seis verdades. Número 1, no se sorprendan si el fuego de la prueba viene, pero reconózcanlo como el plan de Dios. Dice, amados, es un tema de amor, de calor, de amor. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. En el pasaje anterior había dicho que los no creyentes pensarían que somos raros por no entrar al sufrimiento, a pecar con ellos. Y él dice aquí en este texto, los cristianos no deberían sorprenderse de que hay oposición por seguir a Cristo. Y dice que esto pasa al Dios probarnos y refinarnos. Es la misma palabra con la que abre el texto, que dice que no hay que sorprendernos de experimentar varias pruebas para que la genuinidad de tu fe, más precioso que el oro, aunque se prueba con fuego, pueda resultar en alabanza a Dios. Así que no es un sufrimiento aleatorio. Dios no hace aleatorio. Creemos en la soberanía. Dios es soberano sobre el sufrimiento. Él usa el sufrimiento. En el calor de la prueba se derrite todo lo que no debería estar ahí para nosotros volvernos más y más como Cristo. Muchas veces pensamos, y creo que soy también, sufro eso también, que nosotros estamos experimentando el amor de Dios cuando las cosas van bien. Reconocemos eso, ¿no? Que le está yendo bien en su negocio, o no se están golpeando en el hogar, que la vida está bien, hay un nivel de comodidad, y queremos reconocer que cuando Dios nos está bendiciendo. Pero Dios también está trabajando al prender el fuego a veces. A veces es las partes de la vida que son muy problemáticas, que no damos gracias al Señor, y estamos en persecución. Estamos en un tiempo
que sufrimos, que sentimos que Dios se ha ido. Dios es soberano y Él ama a las personas y Él no nos quita las manos durante una pandemia. Él está con nosotros, involucrado en nuestras vidas. Y Pedro les está dando una advertencia por delante. Cuando venga la prueba, no se sorprendan. Algunas veces han estado en un avión cuando el piloto dice va a haber turbulencia. Así que cuando de verdad llega la turbulencia y no les gusta, no están sorprendidos por lo menos por esto. Y eso es importante para que los cristianos sepan que podemos estar tentados en un tiempo de un reto, una prueba, de pensar que Dios no nos ama o no le importamos. Pedro quiere que ellos sepan, no es extraño, no se sorprendan que Dios va a purificar a su iglesia. Esta es la vida normal cristiana. No se sorprendan por las pruebas. Los jugadores de fútbol no deberían sorprenderse cuando alguien se golpean. No puedes decir, paren de tocarme. Los padres no deberían estar sorprendidos si sus hijos alguna vez desobedezcan. A veces es una sorpresa que obedezcan. Los cocineros no se sorprenden cuando se queman en una cocina. Se dice, si no soportas el calor, salte de la cocina. Y así no deberíamos estar sorprendidos por el criticismo. Los pastores, dice una persona que los pastores deberían tener el corazón de un niño y la piel de un rinoceronte. Los cristianos no deberíamos estar sorprendidos del sufrimiento porque seguimos a Jesucristo, el que sufrió. Y al seguir el que sufrió, lo seguiremos también a la gloria. El cordero que fue sacrificado está ahora parado y seguiremos al Cordero a la nueva creación. Ese es el número 1. El número 2, regocíjense que están unidos con Cristo, el que sufre. Pero regocíjense también los padecimientos de Cristo, pero también para que la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Es contraintuitivo. No nos gusta sufrir, pero podemos regocijarnos cuando sufrimos los insultos, porque estamos compartiendo con los sufrimientos de Cristo. La hostilidad que con la que Cristo tuvo que lidiar vendrá hacia nosotros cuando estamos unidos con Él y estamos nosotros unidos a Él. Donnie me dio una ilustración que no era original a él, no me acuerdo quién la dijo, pero estaba ilustrando la unión con Cristo y dice que cuando mandas un libro por el postado a alguien y pones una nota en el libro, esa nota va a cualquier lugar que el libro va. Lo que es verdad de nosotros, lo que es verdad de Cristo es verdad de nosotros. Sufrimos con Él, pero también compartiremos la gloria suya. Así que nos regocijamos en estos momentos porque sentimos nuestra unidad con Jesucristo. Podemos regocijarnos en nuestros problemas porque sabemos que al sufrir ahora viene la gloria. Pablo lo menciona creo que 3 veces en los Hechos, pero cuando Jesús se encuentra con Pablo dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo estaba siguiendo a Cristo, estaba persiguiendo a la iglesia, pero Cristo está unido con la iglesia. Dice, ¿por qué me persigues a mí? Esta idea de experimentar sufrimiento y gozo está bien ilustrado en Hechos capítulo 5, versículo 41, donde dice, y se fueron del concilio regocijándose de que habían sido contados dignos de sufrir como Cristo. Es casi que estaban sintiéndose bien de al fin haber sufrido porque Cristo lo había prometido. Pero ahora que habían sido golpeados después de esta falta de oposición, es como genial. Pudimos experimentar la gloria, el gozo de ser considerados dignos de sufrir por su nombre. Vayan, hagan el bien, comenden a Cristo y serán opuestos y serán llenos de gozo. Eso es lo que está describiendo aquí Pedro. Quizás la más real idea de ser bendito en el sufrimiento por Cristo es la idea de Daniel 3, donde Shadrach, Mesach y Abednego fueron puestos en un fuego literalmente y uno de ellos ven un ser extraño con ellos. No estaban solos en el fuego y no estamos tampoco nosotros. Cristo está con nosotros en el fuego.
Y el gol de este gozo en el versículo 13 es de que podamos regocijarnos y estar felices con gran alegría en la revelación de su gloria, seguir en sus sufrimientos y estar felices cuando su gloria está revelada. Este es un eco de las beatitudes, de las benedicciones en Mateo 5. Benditos son ellos que son perseguidos. Spurgeon aparentemente tenía eso sobre su cama. Benditos son cuando otros los ataquen. Cuando sufren por seguir a Cristo, es una indicación de que también se regocijarán en el futuro. Cómo responden a este tipo de sufrimiento muestra cómo sí o sí no pertenecen a Jesucristo. Cuando sufren con fidelidad es una seguridad de que se alegrarán en el futuro, y esto ahora energiza nuestras vidas. Este pasaje, estaba pensando sobre Apocalipsis capítulo 2, esa iglesia en Esmirna, que era una de las iglesias fieles, y esta tiene temas que están en ese mismo texto. Sé su tribulación y tu pobreza, dice Apocalipsis, pero son ricos, aunque son pobres, son ricos en Cristo. Y los ataques de aquellos que dicen que ellos son judíos y no lo son, pero son de las sinagogas de Satanás, están siendo atacados por su fe. Dicen, no teman lo que están a punto de sufrir. He aquí, el diablo que está detrás de la persecución los tirará a ustedes en prisión para que sean probados, para ser refinados. Por 10 días tendrán tribulación, por un poco tiempo, pero sean fieles hasta la muerte y les daré la corona de la vida. Es esa mirar hacia el futuro, esa corona de vida que es nuestra fidelidad. Y en el versículo 14, en este punto, dice que el Espíritu de la gloria de Cristo descansa sobre nosotros, reposa sobre nosotros. Si estamos en el nombre de Cristo, somos benditos porque el Espíritu de la gloria y de Dios reposa sobre nosotros. Él está aplicando esto a los creyentes de un versículo de Isaías 5. El Espíritu del Señor descansará sobre él. Pedro describe el mismo Espíritu que reposará sobre el Mesías, reposa sobre el creyente que sufre por Cristo. Yo considero que esto significa que hay una cercanía a Cristo inusual de estar sufriendo, y que el Espíritu les da un tipo específico de un poder específico para sufrir y aguantar el sufrimiento y este sabor de la gloria venidera. Pablo habla de eso en Filipenses 3, o Esteban, que fue martirizado cuando el Espíritu de la gloria de Dios reposaba sobre él y vio a Cristo parado. Eso es lo segundo que Pedro quiere que sepamos. Tercero, no sufras por las razones incorrectas. En versículo 15 dice que en ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, ladrón o malhechor o por entrometido. Quiero apreciar el realismo de Pedro aquí. Él está apuntando a algo obvio. Hay pecado en la iglesia. Está diciéndole a los cristianos, no asesinen, no roben, no sean malhechores y no sean entrometidos. Está diciendo aquí cosas de perdón de pecado. Y aquí están instrucciones de qué vamos a intentar de no hacer. Y dice, no sufran por las razones equivocadas. Hay un sufrimiento justo de consecuencias por el pecado. Ahora, no creo que hay que decirle estas mañanas que no hay que matar a nadie, no deberíamos matar a las personas. Espero que eso sea obvio, pero aquí el que Pedro tiene aquí en su mente es diferente, o como entrometido. ¿Qué es eso? No es inusual poner asesinato, robar y ser malhechor con un entrometido. Esto es una palabra interesante y aparece por primera vez en griego aquí. Pedro probablemente se inventó esta expresión. Es una palabra compuesta, dice alotrae episcopos, que puede que no te ayude, pero lo que significa es, alocho es,
es de pertenecer a otro, y episcopos es pastor o obispo. No seas uno que pastorea los asuntos de otra persona. Eso es un entrometido. No pastorees donde no deberías estar. Ahora, si eso fuera un problema en el tiempo de Pedro, ¿qué tanto más diría de nuestra vida con nuestro mundo, con el internet y todo eso, donde hay mucho entrometidismo? Lo que estaba diciendo Pedro aquí es que los cristianos podían interferir con las familias de otras personas o tener celo excesivo atacando los hábitos paganos. Intenta no molestar a otras personas. No seas una persona que ataca todas las cosas. No seas difícil. Sufre por la justicia, no por la autojusticia. Sufre por Cristo, pero no sufras por ser una mala persona. No es lo mismo. Tom Schreiner dice que Pedro quiere que nosotros no actuemos sin tacto y sin fuerza social. Y creo que eso fue un estudio muy interesante en el capítulo 4, versículo 15. Ese es el número 3. ¿Todo bien? Ok, bien. 4. No tengas temor de sufrir como cristiano. En la otra mano dice, no tengas temor de sufrir por las razones correctas. Versículo 15, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros. Versículo 16, si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence. La palabra cristiano aparece en el versículo, en Hechos, hablando de la vida de la iglesia en Antioquía, pero los cristianos eran pequeños cristos, que antes se llamaban los seguidores del camino, pero ahora se entienden como cristianos, siendo atacados desde fuera con ese nombre. Ahora, muchas personas están bien con hablar de Dios de una manera vaga, pero cuando Jesús se menciona en ciertos contextos, es como darle, como pegarle a una pelota de golf en una ducha. ¿No han hecho eso? Yo tampoco, pero no se avergüencen cuando tengan la oportunidad de hablar su nombre. Me ha pasado en varias ocasiones que me invitan a orar en algún evento social y me piden que no ore en el nombre de Cristo. ¿Y qué hago en ese momento? Quiero decirle, yo quiero que mi oración se responda. Así que tengo que orar a la persona correcta. No avergonzamos a Cristo cuando lo negamos públicamente, cuando no perseveramos porque sabemos que a las personas no les caigamos bien, o cuando tenemos oposición pero no tenemos un sentido de gozo. Aquí dice, glorifiquen a Dios en ese nombre. Está bien identificarse como un cristiano, porque al hacerlo lo que estamos demostrando es que Jesucristo es más valioso a nosotros que la aprobación de las personas. Sufrimos por lo que amamos. Y cuando sufrimos por lo que amamos, glorificamos a la cosa que amamos. Glorificamos a Dios al sufrir por amar a Jesucristo. Eso trae honor a Cristo. Policarpo, que era el obispo de Esmirna, la iglesia que acabo de referenciar, fue arrestado y lo trajeron a la arena y le dijeron que alabe a César. Le dijeron, jura y te liberaremos, maldice a Cristo. Y él famosamente respondió, 86 años le he servido y nunca me hizo ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? Y atado al palo, oró que fuera recibido como Cristo, como un sacrificio, ante Cristo como un sacrificio. Ese fue el incienso que él ofreció al ser quemado. Y Pablo dice que estoy dispuesto no solo a ser apresado, pero también morir por Cristo en Jerusalén. Cristo es mejor que la comodidad y que cualquier otra cosa en este mundo. Y ese tipo de satisfacción en él le glorifica. Pueden ser insultados por seguir a Cristo, glorifiquen a Dios en ese nombre.
Número 5. Recuerden que Dios usa el sufrimiento para purificar su iglesia. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con su dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? El número 4 aquí está mirando al pasaje entero hasta este punto, del versículo 12 en adelante. Creo que en particular está conectando al versículo 12 cuando habla de esta prueba de fuego, esta idea de juicio y de purificación, de ser refinados. Este es un juicio que es el juicio final, pero está pasando en el presente, en la maldad presente. Y este no es un juicio de castigo, pero de purificación. No hay condenación para nosotros que estamos en Cristo, pero Dios nos santifica a través de los fuegos de refinación de la prueba, de la oposición, que nos recuerda que el gol de Dios para nosotros no es la comodidad, pero ser como Cristo. Martín Lutero dice que es la naturaleza de Dios hacer algo de la nada. Y así que alguien que no es todavía nada, de él Dios no puede hacer nada. Y Jesús tendrá una iglesia sin mancha o arruga. Él purifica a su novia y así no nos sorprendemos que por el sufrimiento, porque Dios nos hace más como su hijo a través de él. Y ahora Pedro usa en el versículo 18, algo del menor al mayor, porque para describir el castigo que vendrá sobre los no creyentes. Si los que serán salvados son purificados y juzgados ahora, entonces seguramente los que no creen en Cristo tendrán un sufrimiento aún más grande luego. Que en una mano es una palabra de aliento al cristiano. Esto es lo peor que será para la eternidad, para nosotros. Eso es bueno, una buena noticia. Pasaremos esto. Puede que pasemos el COVID, puede que pasemos la vida y estaremos con Cristo, sin pandemias y sin problemas. Pero para el no cristiano es una advertencia, porque un sufrimiento peor lo espera. Así que deberían ver esto como Cristo para ti. Es una advertencia de que te vuelvas a Cristo, te unas a Él y tengas gloria. No pares de creer en el Evangelio, pero haz lo que aquí está implicado. Obedece el Evangelio. Da la espalda al pecado y confía en Cristo. Una última palabra aquí cuando Pedro dice, ¿qué será si el justo con dificultad se salva? No es que Dios que no quiere salvarnos, sino entrar por una puerta pequeña. Es una puerta pequeña que al pasar pueden esperar sufrir en el pasar por la gloria. Por muchas tribulaciones debemos entrar al reino de Dios. Y ese es el número 5. En fin, el número 6. Confía tu alma a tu fiel Creador. Este es el último punto que Pedro hace para nosotros. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Puede que suframos, seguramente sufriremos por hacer el bien, sufrir por la justicia. Y en este tipo de sufrimiento, Pedro dice, confíen sus almas, encomienden sus almas al fiel Creador. Encomendar es dar algo valioso a otra persona. Encomienda tu vida valiosa al que te dio la vida. Es completamente confiable. Quizás es un eco del Salmo 31:5, donde dice que Cristo citó en la cruz diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y antes dice que cuando Cristo fue burlado, Él no se burló, sino que Él encomendó a sí mismo al que juzga verdaderamente. Cristo nos ha demostrado cómo seguir sufriendo y cómo encomendar nuestro espíritu al Padre. Creo que aquí llama
a Dios aquí el Creador para demostrar su completa soberanía. Él es soberano sobre todo, Él es el Creador. Así que podemos confiar en Él, podemos confiar nuestras almas, encomendarle nuestras almas. Y nuestro Creador es fiel, Él no puede ir en contra de sí mismo. Nuestro Dios es siempre bueno, siempre fiel, sus promesas siempre son verdaderas. Él verdaderamente nos levantará para estar con Cristo. Verdaderamente no nos dejará y está armando todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Él nunca usa las pruebas en vano, sino las usas para confiar en Cristo, para hacernos más como Cristo. Quizás eso es lo único que necesitas oír hoy. Encomienda tu alma a Dios. Es un lugar que se puede confiar, es el único lugar para poner tu confianza. Cualquier otra cualquier otra cosa que dé felicidad, que dé confianza, es falsa. Dice Jesús, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Pero ese salmo comienza diciendo que en Dios sus padres confiaron. Aún Jesús, dando su vida, estaba encomendándose a sí mismo al Padre. Se burlaron de él y dice, míralos. Dice que confía en Dios y estaba confiando. Ese es nuestro Salvador. Los otros dioses eran fuertes, pero fuiste débil. Ellos estaban en carros y en carruajes y tú sufriste hacia tu trono. Y ningún otro Dios tiene dolor excepto solo tú. Todo libro de la Biblia está hablando de sufrimiento en cierta manera, pero Cristo está sobre todo eso como el hombre de dolores que sabe el sufrimiento, conoce el sufrimiento. Cristo conoce el sufrimiento, está con nosotros en el sufrimiento y Él conocerá, Él nos asegura que nosotros sabremos cómo es su gloria. Él nos ha dado el patrón para sufrir por la justicia y nos ha dado el patrón de encomendar nuestras almas al Padre en esta prueba. Sufrir por el nombre de Cristo. No se sorprendan por eso. Nunca se avergüencen de esto. No se confundan de esto. Glorifiquen a Dios en Él al confiarlo en medio de esto. Gracias sean a Dios por su palabra. Oremos juntos. Padre, queremos decir hoy que confiamos en ti. Ayuda a nuestra falta de fe. Ayúdanos a ver que toda otra tierra es arena y solo hay un lugar al cual mirar cuando se habla de confiar. Confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes sobre tu propio entendimiento. Él dirigirá tu camino. Danos gracia, Padre, para confiar más en ti, para verte como completamente confiable, completamente fiel. Oramos que nos ayudes a aguantarnos, nos aguantes durante los sufrimientos de esta vida. Si sufrimos por el mundo pecaminoso o por la justicia, ayúdanos, Señor, a ser más y más como Jesucristo. Ayúdanos a nunca estar avergonzados de testificar sobre el nombre de Cristo. 86 años Policarpo te sirvió. Danos muchos años, Señor, y ayúdanos a nunca avergonzarnos de ti. El que murió por nosotros, se levantó por nosotros y viene a buscarnos. En su nombre oramos y todos dijeron, amén.